El Banco Central proyecta que la economía crecerá entre 11,5 y 12% este año, por sobre lo estimado en septiembre pasado, cuando el informe de política monetaria estimaba un crecimiento entre el 10,5 y 11,5. Esta alza se genera a raíz de los estímulos en la economía nacional, así como un mayor consumo privado y la inversión en maquinaria y equipos. Pese a esta estimación, se prevé una brusca caída para 2022 y 2023. El próximo año la economía crecería, según el Banco Central, entre un 1,5 y 2,5%. Pero mire usted que en 2023 la predicción indica que el crecimiento de la economía chilena sería 0 en 2023 o 1% como máximo. A juicio del Banco Central, las tasas de expansión anual de la economía tendrán una importante reducción, contribuyendo a resolver los desequilibrios que han acumulado en los últimos trimestres. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y justamente pues para conversar sobre economía, proyecciones y lo que nos dice el Banco Central, tomamos contacto con Hernán Frigolet, que es economista investigador del Centro de Estudios de Economía Regional de la Universidad de Los Lagos, académico de la USACH. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Matías. Un placer estar aquí conversando de estos temas contigo. Pues, sí, nosotros aquí habitualmente en las noches le dedicamos un poco a estos temas, y lo tratamos de aterrizar a los bolsillos de la gente. Y aquí vemos una paradoja que es muy curiosa. Yo no sé si Chile en el registro hacia atrás había crecido al 12%. En los 80 a lo mejor tuvo un año, un crecimiento a dos dígitos, pero es una ilusión, porque a la vuelta de la esquina tenemos crecimientos cercanos al cero. Entonces, ¿cómo lo explicamos y cómo podemos salir de allí? Sí, es una situación bastante difícil, porque sí tenemos efectivamente, recuerdo el periodo del presidente Elwin, la economía creció en algún momento al 11%. Pero teníamos que la frontera de producción se estaba expandiendo fuertemente. Hoy, este año, tenemos un crecimiento que el Banco Central estima que puede llegar al 12%, pero el año pasado caímos un 6%. Entonces, si vamos a la situación promedio, entre los 2 años tenemos una trayectoria que nos daría una economía que está creciendo en torno al 2,5 o 3%. O sea, está creciendo de acuerdo al potencial, a la inercia con la que venía. Lo que sí es una recuperación extremadamente rápida después de la gran crisis que tuvimos durante todo el 2020, y recordemos, hasta mayo de este año estábamos con una economía muy complicada, ¿sí? Y ahí, bueno, se tomaron medidas de política fiscal bastante expansivas que han seguido operando hasta final de año. Entonces ahí hemos tenido una conjunción importante de estímulos por el lado de la política fiscal, por el lado de los retiros. Recordemos, tuvimos un tercer retiro que fue por ahí por el mes de abril, y por otro lado una política monetaria que también era bastante expansiva. Era hasta hace 2 meses atrás. Eso para explicar en fácil, expansiva en lo monetario es tasas muy bajas. Tasas bajas. Tasas muy bajas, o sea, muy barato el dinero, barato endeudarse. Sí. Entonces teníamos un estímulo de diversas fuentes y que llevó a un crecimiento exacerbado del consumo. O sea, el Banco Central en su informe nos muestra que el consumo de los durables está disparado, el consumo de bienes no durables también está fuerte. Tal vez lo único que está más rezagado es el consumo de los servicios, porque hemos estado buena parte del año con restricciones de oferta en términos de una buena cantidad de servicios y cuya modalidad es eminentemente presencial. Entonces ahí la pandemia tenía una restricción muy fuerte en ese ámbito. Pero en todo lo que tiene que ver con, diríamos, los transables, hemos tenido presiones de demanda en los últimos 3-4 meses, donde efectivamente está todo desorbitado. ¿Tú le llamas transable a qué? Para que especifiquemos y lo llevemos al lenguaje sencillo, de la calle, normal. ¿A qué le llamas un transable exactamente? Un transable es todo aquello que se produce, se exporta o se puede importar. ¿Sí? Entonces todo lo que se puede comercializar ampliamente ropa, dentro y fuera del país son tangibles, bienes tangibles en general. ¿Ya? Perfecto. Entonces,
Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Tenemos las importaciones, tanto de consumo como las de inversión, han estado reaccionando positivamente, con un fuerte componente de recupero. O sea, teníamos un problema de stocks. ¿Sí? Lo hemos visto en los automóviles que están con pedidos a 60 días, etcétera. Entonces, hay también un proceso de recuperación de existencias porque la logística internacional se resintió notablemente. Y estamos viendo también que los fletes internacionales y todo lo que tenga que ver con... Precios, una locura. Sí, todo ahí tenemos... Y como nosotros, gran parte de nuestra canasta de consumo es de bienes importados, bueno, eso también nos está pegando fuertemente en el precio base, que es en el contexto del comercio internacional, el precio CIF, el que nosotros tomamos como base para el producto puesto en Chile. Y si esos precios están subiendo, bueno, esa es la puerta de entrada de un precio con inflación internacional que la importamos completa. Y agreguémosle a eso el otro que amplifica ese proceso, que es el tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio está bastante elevado. El Banco Central muestra que la depreciación del peso chileno ha sido una de las mayores a nivel mundial. Claro. Porque hemos tenido dos cosas que están actuando ahí. Este hiperconsumo que ha presionado la balanza comercial y por otro lado la economía financiera, donde hemos visto que hay salida de capitales. Entonces todo eso genera una sobredemanda de divisa y la reacción en un mercado que es completamente libre y donde el Banco Central también ha estado presionando el tipo de cambio al alza porque tuvo un programa de recuperación de reserva bastante intenso y eso también estuvo presionando buena parte del año al tipo de cambio al alza. Entonces, si uno de los factores determinantes, Hernán, porque esto siempre es multifactorial, ha tenido que ver con una demanda exorbitante de productos y una oferta que no lograba empatar, no lograba satisfacerla. Entonces ahí venía el tema de los precios. ¿Se pudo prever esto antes? ¿Se pudo frenar un poquitito antes? ¿Retirar los estímulos? ¿Tú si estimas que llegó a tiempo el Banco Central o fuimos lo suficientemente prudentes para hacer universal todos los apoyos y no solo los primeros e ir enfocándolos en la medida que iban llegando a la gente? A ver, si desmenuzamos los dos elementos de política económica que han estado trabajando, tratando de aliviar los efectos de la crisis, el Banco Central probablemente es el que ha tenido el mejor timing en términos de aplicar una política monetaria expansiva, procurar también manejar que la economía mantuviera niveles de liquidez y que los sistemas de pago no tuvieran ningún riesgo. Y eso lo hizo muy bien durante todo el año 2020 y principios de este año. Donde hemos visto un timing bastante errático, y yo creo que ha estado fuera del foco de lo que se necesitaba, era que en el momento en que el Banco Central hizo una política monetaria muy expansiva, la política fiscal estuvo retacada, ¿sí? Y probablemente en lo peor de la crisis, que fue el año pasado, la política fiscal fue bastante cicatera desde el punto de vista de lo que hace. Ese es el gobierno, entonces, una política fiscal... Es el gobierno. Claro, el gobierno. ¿Sí? El Banco Central es autónomo, esa es la política monetaria. El Ministerio de Hacienda, ¿sí? El Ministerio de Hacienda es el que maneja la política fiscal. Y ahí lo que tuvimos entonces es que en el timing entra la política fiscal muy agresiva recién en el segundo semestre de este año, ¿sí? Cuando ya habíamos tenido un retiro importante en el mes de abril, que está todavía latente. El Banco Central mismo indica que una buena cantidad del segundo y el tercer retiro todavía están en depósito en el mismo sistema financiero. Por lo tanto, son recursos que están latentes de salir al mercado en algún momento si es que la economía entra en una curva recesiva. Ahí las personas tienen su propio recurso disponible en términos de liquidez para transformarla en consumo y tratar de suplir lo que nos vaya a dejar este retiro al unísono de la política fiscal y de la política monetaria en términos de la expansión sobre la demanda agregada de nuestra economía. ¿Cómo te explicas tú que, voy a seguir tu exposición, una política fiscal, o sea, un Ministerio de Hacienda tacaño al principio y que entra con mucha agresividad el segundo semestre, con los aportes, con los IFES, en fin, y con mucha plata en poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces dispara probablemente la demanda,
¿cómo se explica que se haya intentado aprobar el cuarto retiro recién, que no se aprobó? Lo quiero desde el punto de vista económico, yo sé cuál es tu posición política, pero desde el punto de vista económico, sabiendo que ya había un problema con el exceso de recursos disponibles, agregarle el retiro además. Y tampoco quiero entrar en materia de si es bueno o no para las pensiones, sino que sencillamente para la economía doméstica hoy. ¿Tiene alguna explicación técnica haber querido sumarle un cuarto retiro además de los aportes fiscales en este contexto de inflación? En la discusión no tenía ninguna, porque si vemos además la política fiscal en sí misma está con doble estímulo. Sigue con el IFE, ¿sí?, que es una transferencia a los hogares sin ninguna contrapartida, y además tiene el IFE laboral, es un subsidio que incentiva la contratación, pero son dos medidas que son contrapuestas. O sea, por un lado está entregando una cantidad de recursos a la familia que no incentiva la búsqueda de trabajo, y eso lo estamos viendo en las estadísticas laborales. Y por otro lado genera además este instrumento, el IFE laboral, que viene a ser redundante y que estamos perdiendo ahí una buena cantidad de cartuchos, y probablemente el timing en el cual se están haciendo estas dos medidas hace que sean sustitutivas una de la otra. La política no. Pero desde el punto de vista de lo que estamos buscando, si lo que se está buscando era reactivar el mercado laboral, la combinación es muy nefasta para el objetivo que se busca. La política y la economía no conversaron muy bien, no hablaron el mismo idioma este año. Ignacio Frigolet, antes de terminar, la proyección es muy preocupante, en torno al 2% para el próximo año, en torno al 0 o 1% para el 2023. ¿Hay cómo zafar de eso? ¿Queda un tiempo? ¿O eso es un destino que está más o menos ya conocido e invariable? No, yo creo que siempre hay posibilidades de zafar. Obviamente requiere mucha atención de parte del Ministerio de Hacienda de la próxima administración, porque el segundo trimestre y el tercer trimestre del próximo año pueden ser trimestres extremadamente recesivos. El estímulo va a seguir con alguna inercia durante el primer trimestre, aun cuando ya no se renueven los IFE, la política monetaria entrando en una senda más contractiva, y el Banco Central fue bastante claro. Ellos en el horizonte tienen definido que van a seguir subiendo la tasa de interés y van a salir del territorio que ellos llaman neutral. Y eso significa que vamos a entrar en una fase en la cual la política monetaria va a ser contractiva. Retiro total del estímulo y un presupuesto que quedó bastante estrecho para el próximo año. Entonces el rango de maniobra para la próxima administración va a ser difícil. Y eso va a requerir mucha creatividad, reasignación, ver bien ahí cómo se van generando algunas holguras y no cejar en términos de tratar de tener una muy buena ejecución presupuestaria en los ámbitos que son pro empleo, que tiene que ver principalmente con la inversión pública y tiene que ver con todo lo que es política habitacional. Hernán Frigolet, economista, investigador del Centro de Estudios de la Economía Regional. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Un placer, Matías. Que estés muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Ya estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más relevantes de la jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, vamos con las noticias de este miércoles y comenzamos con la carrera presidencial. ¿Qué tan estrecha podría ser esta segunda vuelta? La posibilidad provocó un intenso debate político luego que el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, asegurara que este proceso incluso podría definirse en tribunales electorales. Esta posibilidad generó distintas reacciones en Gabriel Boric y José Antonio Kast a un día del cierre de las campañas presidenciales. Hoy día estamos empezando el cierre de las campañas. Nuestra campaña que ha sido de propuestas, de alegría. Para mí es un orgullo poder comenzar estos cierres aquí en la región de la Araucanía. Amanecimos en Antofagasta, vamos a estar acá a mediodía en Viña del Mar, después partimos a la capital. Ha sido intenso el despliegue en las últimas horas de campaña. Ambos candidatos desde regiones continúan desplegados y en lo posible convenciendo a los indecisos que pueden definir la elección. Los últimos llamados a votar porque este jueves culmina la campaña previo a una elección que muchos aseguran será estrecha. Escenario que ya vislumbran en el oficialismo. Así lo dejó ver el presidente de Renovación Nacional en esta declaración. Que esta elección va a ser estrecha. Quiero decir que incluso puede que esto no se resuelva el domingo, que la diferencia sea tan minúscula que finalmente esto pueda ir a los tribunales electorales.
Por primera vez en la campaña se habló de recurrir eventualmente a tribunales electorales si es que el resultado de la votación es estrecho. Dichos que fueron duramente criticados por el abanderado de Apruebo Dignidad y que tuvieron acogida en el presidenciable del Frente Social Cristiano. Es de manual lo que está haciendo la ultraderecha en Chile. Ustedes lo ven. Es exactamente lo mismo que Trump. Exactamente lo mismo que están empezando a cuestionar los eventuales resultados. Confío también en las instituciones de Chile que van a entregar los resultados cuando corresponda y no voy a poner en duda los resultados de la elección. Y en muchos casos las elecciones se han definido a nivel distrital y a otras instancias en nuestros tribunales electorales. Es parte de nuestro sistema electoral. Por lo tanto, si la diferencia fuera muy ajustada, claramente cualquiera de los dos candidatos puede hacerlo. Así la tensión de los últimos días se mantiene, mismo ambiente que reinó este martes, cuando la expresidenta Bachelet a través de un video manifestó su opción tras reunirse con Gabriel Boric el pasado domingo, como lo graficó el Twitter de la fundación de la expresidenta de la República. El oficialismo acusó de inmediato intervencionismo, incluso la bancada de diputados de RN solicitó el pronunciamiento de Cancillería porque quien dijo apoyar a Boric es la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Este miércoles, sin embargo, el propio canciller echó por tierra las intenciones de los diputados, asegurando que no ve inconveniente en que la expresidenta, como cualquier chilena, exprese su preferencia electoral. Más tarde, la palabra la tomó el presidente Piñera. La expresidenta Bachelet, como ciudadana chilena, tiene derecho a expresar su opinión, pero también tiene la obligación de cumplir con las normas y reglas que Naciones Unidas establece para los funcionarios internacionales. Desde la propia Organización de Naciones Unidas, su portavoz aseguró que no habrá comentarios por los dichos de Bachelet. Respaldos que se suman a una y otra candidatura. Kast se ha acercado a miembros de la exconcertación. En las últimas horas se reunió con el ex senador de C, Hossein Sabbag, lo que molestó en la Falange, que incluso lo pasó al Tribunal Supremo y recibió el respaldo de quien perteneció a ese partido, el exministro Eduardo Aninat. Que yo a ellos les agradezco y también le agradezco al exministro Aninat. El apoyo de Aninat a Kast fue valorado inmediatamente por el empresario Andrónico Luksic en redes sociales, quien describió las palabras como valientes por poner el bien de Chile sobre cualquier otra cosa. Gabriel Boric convocó en el Congreso a todos los partidos de la ex nueva mayoría, quienes nuevamente le brindaron su apoyo, y quien confirmó su respaldo fue el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, un reencuentro tras un bullado quiebre, el que se generó cuando Boric decidió participar en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019. Al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, con quien nos reencontramos hoy día. En el penúltimo día de campaña resurgió un emplazamiento entre ambos, el del test de drogas, el mismo que mostró Gabriel Boric en el debate Anatel, una prueba de orina que para Kast no es suficiente. Que así como yo mañana o el viernes me haré un examen de pelo, que él también se lo haga. Es la clásica estrategia de la ultraderecha. Yo no soy consumidor de ninguna sustancia ilícita. En Santiago se realizarán este jueves los cierres de campaña de ambos candidatos. El de Boric será en el Parque Almagro, el de Kast en Las Condes, según señaló su comando. La última oportunidad en que ambos podrán llamar a sus electores, la última carta legal antes del domingo, cuando se desarrolle una de las elecciones más inciertas de las últimas 3 décadas. Vamos a otras noticias. El Instituto de Salud Pública autorizó el uso de la vacuna Pfizer en niños desde los 5 años de edad. Claro que van a recibir una dosis menor a la administrada para adultos. A la fecha, esta fórmula estaba autorizada solo para menores desde los 12 años. A partir de esta incorporación aumentan las posibilidades para extender la protección en menores de edad en nuestro país. Hay que recordar que el plan de vacunación ya incluye a niños y niñas de entre 3 y 5 años, pero con la fórmula del laboratorio Sinovac. El ISP remarcó que esta nueva aprobación contó con el apoyo unánime del grupo de expertos y sobre la base de un estudio clínico realizado a 2.700 niños, solo un 6% presentó fiebre. Con un llamado a acelerar los proyectos en materia de seguridad, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley denominada como Juan Barrios, que endurece las penas por ataques incendiarios contra vehículos motorizados. Con la presencia de Sandra Coño Nahuel, viuda de Juan Barrios, quien falleció, recordemos, a causa de un ataque incendiario mientras dormía al interior de su camión en 2020, el mandatario promulgó la ley que lleva su nombre. Esta nueva norma crea una agravante en el caso de delitos de incendio contra vehículos motorizados como camiones o buses y que tengan personas en su interior. De esta forma se eleva la pena ahora entre los
15 años y un día hasta presidio perpetuo. Para ello se modifica el Código Penal chileno. Vamos a escuchar a continuación las palabras del mandatario. Con la promulgación de la ley Juan Barrios, estamos dando un importante paso adelante para poder hacer justicia con Juan y con tantas y tantas otras personas que han sufrido las consecuencias del terrorismo y la violencia. Hacemos un llamado a los poderes del Estado, todos los poderes del Estado, a escuchar muy atentamente la voz y el clamor por justicia y seguridad y por luchar con más herramientas contra la violencia. Nos vamos a las calles de la capital, tomamos contacto con Rodrigo Pérez Muena para conocer las informaciones policiales de las últimas horas. Rodrigo. Hola Marco, buenas noches. Vamos a comenzar este reporte policial con un caso en Copiapó bastante impactante porque la policía está investigando la muerte de 2 personas, un hombre y una mujer, quienes fueron hallados al interior de un automóvil, pero se está indagando un presunto femicidio. Esto porque todo se remontaría a un secuestro que habría ocurrido en la comuna de La Granja. Un hombre secuestró a una mujer y posterior a ello después se fue hasta el norte de nuestro país y ahí, tras ser identificado por los funcionarios policiales, inició toda una persecución hasta que incluso generó algunos accidentes de tránsito en el camino y después, justo cuando lleva a ser detenido, este hombre se quitó la vida. Un hecho que está siendo indagado por la Fiscalía Metropolitana Sur, aquí en Santiago. Esto porque este hombre había escapado desde un centro carcelario aquí de la capital. Y la mujer estaba siendo buscada ya hace varios días. No se sabía ningún rastro de su ubicación hasta que al final se estableció la denuncia por estar desaparecida y al final se pudo encontrar, eso sí, en este automóvil en el que estaba escapando este sujeto, pero en un maletero de este vehículo. Un caso sin duda impactante. Las autoridades se refirieron a este hecho, así que los quiero dejar de inmediato con parte de las declaraciones. El cuerpo de la mujer venía en el vehículo que era manejado por el sujeto que presumiblemente se suicidó, es lo que se está investigando. Sí, sabíamos que ella podía estar con él, las condiciones, el resultado definitivo lo supimos una vez que trabajamos el sitio del suceso. Esta persona evade los controles y realiza disparos al personal de Carabineros y Carabineros logra reaccionar ejecutando, digamos, una respuesta que logra en estos momentos la detención de esta persona, y esta persona, al verse acorralada, se quita la vida por situaciones que obviamente también se están investigando. Correcto, hay información preliminar de antecedentes de que este sujeto efectivamente cumplió una condena por el delito de homicidio calificado en contexto de femicidio, una condena desde el año 2012. Se encontraba recluido en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. Esta es una situación de máxima gravedad. Es inentendible e inaceptable que hombres de estas características reciban permisos carcelarios. Urge hacernos cargo de estos nudos críticos. Hombres que tienen antecedentes de agresión contra una mujer y en este caso de haber realizado un femicidio, mañana en la mañana es citado con carácter de extraordinaria y de urgente a todas las instituciones que cumplen un rol en este circuito. Bien, vamos a revisar otras informaciones a esta hora. Varias unidades de bomberos estuvieron trabajando durante la tarde de ayer en San José de Maipo por un incendio que ocurrió en ese sector. 13 viviendas resultaron afectadas por esta emergencia y también gatilló una evacuación preventiva del Hospital San José. 20 carros de bomberos estuvieron trabajando por varias horas en una jornada también bastante calurosa. Y en ese contexto es que estas viviendas quedaron completamente destruidas producto de esta situación. También se tuvo que evacuar de manera preventiva el hospital de San José. 57 pacientes, bien digo, quienes fueron retirados y muchos de ellos tuvieron que ser atendidos en la calle y otros fueron trasladados después a recintos asistenciales. Por fortuna no hubo personas lesionadas por este hecho y se está investigando ahora las causas que generaron toda esta emergencia, este incendio durante esta tarde en San José de Maipo. También tenemos algunas declaraciones. Las revisamos a continuación. Y fue algo así rápido y de repente empezó a quemarse la casa de mi hija. Al tiro la envolvió en llamas.
Mi hija no sacó nada. Yo tampoco, yo no atiné a nada, yo estaba en mi pieza y no atiné a nada. El viento fue el que lo jugó a la contraria. Aparte los grifos no tenían agua, estaban bajas de presión de agua los grifos. Para poder entregar todas las soluciones necesarias. La reubicación en el corto plazo en un albergue o en casas de familiares de las personas y luego de ello la construcción de viviendas provisorias o subsidios de arriendo. Inicialmente los pacientes fueron evacuados por protocolo de seguridad por los pacientes. Lo que podemos garantizar para la tranquilidad y un mensaje de tranquilidad a las familias de los pacientes aquí hospitalizados es que los pacientes están en buen estado, están en sus instalaciones de hospitalización. Y terminamos este reporte policial con un hecho que ha preocupado mucho a los vecinos de la comuna de Maipú. Fuegos artificiales, incluso disparos que se han extendido durante esta noche, producto del velorio del joven de 16 años, quien, recordemos, perdió la vida en medio de una balacera en una feria navideña que ocurrió la noche del domingo en la intersección de Camino Arrinconada con 3 Poniente. En La Candelaria, en Pasaje La Candelaria, esquina Las Naciones, se ha estado realizando este velorio. Varias personas han llegado hasta este lugar y eso ha significado que además carabineros a través de unidades del control de orden público han tenido que estar resguardando esa zona por los fuegos artificiales y también los disparos que han preocupado a los vecinos. Además también durante esta noche conversamos con una vecina de la comuna quien estaba bastante preocupada porque ya es segunda noche que escucha estas distintas situaciones y ayer durante la noche una bala ingresó a su propia vivienda, causando sin duda preocupación entre la familia. Tenemos su testimonio en torno a toda esta situación bastante compleja ocurrida en estas últimas horas, así que la revisamos a continuación. Estaba yo sentada en mi casa aquí y me entró una bala loca, me perforó el techo. Doy gracias a Dios de que en ningún momento me crucé yo o se haya cruzado mi hija, porque hubiese sido fatal. Ha sido horrible. Siguen los bombazos, siguen unos estruendos. Se sintieron 2 estruendos muy fuertes. Muy fuertes. Los juegos artificiales, se sienten los balazos todavía. No dan tregua a los criminales acá. Muy bien, Marco, parte de las últimas informaciones de estas últimas horas. Gracias, Rodrigo, por este contacto. Quedamos en comunicación. Buenas noches. Momento de hacer una pausa, pero sigan nuestra sintonía porque ya volvemos. Porque nuestra Navidad se celebra diferente. Paga tus compras de fin de año en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito PCI. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Comenzamos con la Organización Mundial de la Salud, que advirtió que la nueva variante de coronavirus Omicron se está extendiendo por todo el mundo a un ritmo sin precedentes. Hasta el momento se han confirmado casos de la mutación en 77 países, pero el director general de la organización, Tedros Adhanom, dijo que probablemente está en muchos otros que aún no la han detectado. Desde la Organización Mundial de la Salud comentaron que están preocupados porque no se está haciendo lo suficiente para abordar esta nueva variante. Reiteraron el llamado a los países más desarrollados a asegurar el acceso equitativo a las vacunas contra el virus para los estados con bajas tasas de vacunación. Omicron, recordemos, fue descubierta en Sudáfrica en noviembre y desde entonces el país ha experimentado un aumento considerable de las infecciones diarias. Vamos a Estados Unidos. Nueva York nombró por primera vez en la historia a una mujer como jefa de la policía. La elegida para el cargo es Ketanji Sewell, quien lleva 23 años en el departamento de policía. Según el alcalde de la ciudad, Eric Adams, esta medida cumple con un compromiso de campaña de nombrar a una comisionada debido a que las mujeres nunca se les permite entrar en el juego cuando se trata de vigilancia, según dijo. En enero, Sewell será a cargo de la fuerza de la policía más grande de Estados Unidos. Y en otras informaciones, O.J. Simpson fue exonerado de forma anticipada de su libertad condicional en el estado de Nevada,
y ahora es un hombre completamente libre. Estaba previsto que la libertad condicional de Simpson finalizara el 9 de febrero de 2022, pero la Junta de Libertad Condicional del Estado le concedió créditos por buena conducta. La exestrella deportiva y actor ha estado viviendo en un barrio privado de Las Vegas desde que salió de la cárcel en libertad condicional en 2017 tras cumplir 9 años de prisión. Simpson fue condenado en 2008 por robo a mano armada y secuestro. En 1994 fue detenido tras una persecución policial acusado de haber matado a su ex esposa Nicole Brown y a un amigo de ella. Fue absuelto de ese mismo año de estas acusaciones de asesinato. 3 de la madrugada con 18 minutos, cerramos el bloque informativo de medianoche. Bien, Marco, muchas gracias. Y nos vamos de inmediato a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos de inmediato el portal de noticias 24horas.cl, que tiene como noticia destacada algo bien preocupante, que el Instituto de Salud Pública ya informa de 29 casos detectados de la variante Omicron en nuestro país. Varias de ellas ya son contagios comunitarios, es decir, que se han contagiado dentro de Chile algunas personas. Mascarilla, alcohol, distancia, respeto a los aforos y vacunación. No nos queda de otra, no tenemos otra y no es poco lo que tenemos. Usemos entonces nuestras posibilidades de prevenir que esto se complique. Revisamos el tiempo para hoy en Santiago. Hoy jueves 16 de diciembre. En Santiago estará el cielo despejado con una máxima probable de 29 grados, en tanto en los Andes, aquí cerquita, en la región de Valparaíso, el cielo estará despejado y la máxima probable será de 31 grados. De esta forma nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.